Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo dice el verso 10? Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Pueden sentar, hermanos. ¿Qué entienden ustedes por deslealtad? Ayúdenme a ver. ¿Ah? ¿Cómo? Falso. Traicionero, por ahí dije. Traición, falsedad, mentira. ¿Usted también? ¿Qué? Casi todos coinciden que es una persona traicionera. O sea que desde ese punto de vista, Judas era un tipo ¿qué? Desleal. Yo estaba mirando y encontré que las personas desleales manejan como una doble moral. ¿Sí? Delante de mí son unos y cuando yo doy la espalda son otros. Estaba mirando el caso de Judas. ¿Cuántas veces Judas estuvo con Jesús? ¿Cuántas veces vio hacer los milagros? ¿Cuántas veces participó de esos milagros? Sin embargo, un día cualquiera traicionó al Señor. Y me llama mucho la atención porque oyó un comentario. Venga, ¿cómo hiciéramos para tomar preso a Jesús? Y este caballero viene y ofrece entregarlo. Y les da inclusive la señal. Si ustedes leen el Evangelio de San Mateo, encuentran que él dice: a quien yo le dé un beso, ese es. No, ese no es Judas. Judas es el que está diciendo: a quien yo le dé un beso, ese es el Cristo, ese es el que voy a entregar. No valoró nada de lo bueno, de las oportunidades, de los beneficios que tuvo al lado del Señor Jesús. Cuando nosotros traemos a nuestro tiempo esa situación y hablamos de que es una amenaza, lo decimos en el sentido de que muchas veces hemos sido beneficiados por Dios a través de la iglesia, ¿o no? Recuerden lo que hemos dicho. Hay 3 razones por las cuales vale la pena estar aquí: Dios, mi familia y mi iglesia. Este mundo sin Dios, sin familia y sin iglesia, dígame qué es. Dígame para dónde iría este mundo. Irían para todo lo que destruye, lo que hace daño, lo que afecta, lo que lleva al hombre incluso al infierno mismo. ¿Y cómo es de que yo, siendo miembro de la iglesia, soy desleal? ¿Y cómo se ve esa deslealtad? Cuando yo organizo sindicatos dentro de la iglesia en contra de determinada persona. Organizo lo que llaman por ahí en el lenguaje popular
tengo una rosca. No, han oído por ahí, es que ese es de la rosca. ¿Han oído decir eso? No, es que ese es de la rosca. Gracias a Dios, la rosca de la cual yo formo parte son todos. Aquí nadie puede decir que el pastor ha ido a visitar a Julano porque tiene plata, o que mantiene en la casa de la doctora Karen o del doctor Esteban porque son médicos, o que esté en la casa de no sé quién porque trabaja en el alto gobierno. Nadie puede decir eso, porque yo he creído que en Cristo todos somos iguales. Aquí delante de Dios, el rico y el pobre, el intelectual y el no intelectual, el que lleno de salud camina y el que va en silla de ruedas, la gran verdad es que todos somos iguales. Y a mí me gusta eso porque Dios no hace, alaben al que no hace acepción de personas. Aleluya. Entonces, por alguna decisión desde el orden administrativo, se genera incomodidad en determinadas personas, y en vez de ayudar para que todo vaya hacia adelante, comenzamos a hablar mal del pastor, de la iglesia, del hermano, de la hermana, cuando nosotros somos por lo que somos por dos razones: por la misericordia de Dios y porque ha habido una iglesia que nos ha abierto la puerta. La deslealtad tiene unas connotaciones bastante graves, delicadas. Imagínense, el escritor a los Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia del Señor, brotando en él alguna raíz de amargura, por la cual muchos sean ¿qué? Contaminados. La deslealtad lleva al creyente a dañarle la conciencia al otro acerca de determinada persona, porque él tiene ¿qué? Una amargura. Y eso es como un virus, como una infección que va invadiendo y que va haciendo daño. Entonces, es muy importante que cuando usted y yo tengamos algo que sentir del hermano, vamos a tener en cuenta por lo menos tres cosas. La primera: ¿tengo el don de exhortación para llamarlo a solas y exhortarlo? La segunda: si no tengo el don de exhortación, debo de buscar al pastor para que me ayude en eso. Y la tercera: ¿cómo me gustaría a mí que me trataran si yo tuviera el problema? Si yo logro reunir esas tres cositas, es muy posible, ojo, es muy posible que no haga daño en la comunidad. Somos una comunidad, somos hermanos. Pero cuando yo hago mesa redonda en la casa de determinada familia para no, es que claro, como es él, si no fuera él, claro, porque es familiar, sí, pero si fuera otro, quién sabe cómo sería. Y eso lo escuchan los niños, ¿cierto? Los que están en casa, y entonces creen que eso le hace bien a la iglesia o le hace daño. ¿Qué dicen? Ahora, cuando escucha uno personas que hablan así de esta manera: no, es que en esa iglesia todos, esa iglesia no son sino chismosos, por uno o dos que dijeron algo que no era, o que a lo mejor dirían lo que es. ¿Sí? Una vez una niña se fue para la luna, se comieron la miel antes de irse para la luna. Entonces surgió un comentario, vinieron y le comentaron a mi esposa lo escuchó, y lo que la hermana que está afectada dice es que la iglesia, y mi esposa le dice: ¿y qué está diciendo la iglesia?
que usted esté embarazada, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Que usted lo hizo en un estado siendo soltera, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿es bochinchosa o están diciendo la verdad? Pero lo preocupante es que digan la iglesia. Porque vea, tenga cuidado. Quien se mete con la iglesia se mete con la niña de los ojos de Dios. Yo admito que en la comunidad hay gente que se equivocan y entre ellos yo soy el que más me equivoco. Pero usted y yo no podemos generalizar porque la iglesia es de Dios. Y Dios hará lo que sea por hacer respetar su iglesia. Cada vez que alguien quiso involucrar a la gente de Dios para cosas malas, terminaron mal. Hable con Coré y él le dirá: me tragó la tierra con los que estaban conmigo, porque comenzaron en una actitud desleal. Son príncipes, gente de confianza del pastor Moisés, y estos, en vez de estar al lado de Moisés, comienzan a hablar mal de Moisés, a cuestionar lo que Moisés hace, lo que Aarón hace, a tal estado que dice: nosotros también podemos. Dios no solamente está con ellos, Dios también está con nosotros. Y lo oyó Dios. Y ya ustedes saben el fin de Coré. Léalo, Números capítulo 16. ¿Se dan cuenta ustedes? Casi siempre las personas que tienen una amargura por alguna circunstancia que puede ser justificable o no buscan la sanidad interior, la sanidad espiritual a tiempo, no solamente se dañan ellos, sino que dañan a muchos. Y termina la iglesia involucrada en un problema bien serio. Entonces, vamos a tratar de ser leales a Dios, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a su pastor, a su iglesia, porque somos peregrinos y vamos para el cielo. ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Alaben pues al Señor, hermanos. Si usted ve que algo no funciona en la iglesia, que a usted no le parece que está bien, usted no se complique. En vez de decirle a Julanito o a Peranito, buscar un sindicato, usted llama al responsable. Pastor, venga, yo necesito hablar con usted. Que el pastor los va a escuchar. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay de decirle, hermana Esperanza? Un ejemplo, perdón, hermana Esperanza. No es que ella lo haga, es un ejemplo. Coloquemos, para que no sea Esperanza, coloquemos a Auraulia, que aquí no vino hoy a culto, porque Auraulia se quedó en la casa haciéndole sancocho a la mamá, ¿cierto? Auraulia piensa que cuando yo aquí en la iglesia hago una observación, está mal hecho, según Braulia. A Braulia le parece que si yo hago una observación aquí, eso no debería, porque a ella le parece que está mal. ¿Qué debería de hacer Braulia? En vez de decirle a Julano, y a Julano: ay, a mí no me gusta eso que hace el pastor, es que lo pone a uno, a la gente, los hace quedar mal. ¿Qué debería hacer ella? ¿No cree que sería mejor que en vez de estar envenenando, viniera y le dijera al pastor? ¿Cierto? Pastor, vea, es que yo tengo esta inquietud, quiero compartirla, me parece que esto no queda bien, deberíamos de hacerlo de otra manera, a ver qué pasa. Tengamos en cuenta que cuando algo sucede en la iglesia y el creyente por alguna circunstancia no se lo hace saber al pastor, sino que lo riega, en vez de beneficiar, ¿está qué? Y se está comportando ¿cómo? Desleal. Porque si él ama a su iglesia y ama a su pastor,
lo que él debe de buscar es minimizar los daños que se puedan dar por mi intervención. Amén, pastor. Gracias, pastor. A la orden. Gloria a Dios. Otra amenaza que afecta y que amenaza a la iglesia, la tecnología. ¿Es mala la tecnología? No es mala. Con ella podemos llevar el mensaje de Dios a mucha gente. Con ella podemos orientar a alguien que está en un problema serio. ¿Sí? Si yo les mostrara a mi Messenger cómo me escriben, cómo me hacen consultas, cómo piden orientación y cómo pueden ayudar a la gente. Pero ¿cuántos no manejamos bien la tecnología? Entonces, en vez de manejar el Face para enviar un texto de la Biblia a mis amigos, lo manejo para contarle que tengo un problema sentimental con mi mujer. ¿Sí? Hoy ha sido uno de los días más tristes de mi vida. Entonces aparece la bondadosa al otro lado. ¿Y qué le ha pasado? Es que anoche tuve un problema con mi mujer porque llegué 5 minutos tarde. Yo no sé por qué las mujeres son tan cansonas. Yo no soy así como ella. Entonces comenzamos a recibir consejos y en esa consejería terminamos involucrados. Por eso por ahí salió algo muy interesante. Yo los declaro marido y mujer hasta que el Face los separe. Porque entre cielo y tierra no hay nada que Face no lo haga conocer. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos en cuenta que las redes sociales mal manejadas, la tecnología mal manejada, es una amenaza para la iglesia. Y no solamente desde el punto de vista moral, sino doctrinal. Usted encuentra cualquier cantidad de propuestas. Yo estaba mirando qué día y alguien ha sacado un video que dice: Judas no era ningún malo, ni tampoco traicionó a Dios. Y monta una tesis que solo la creerán los que no han leído la Biblia, ¿ya? Para echar por tierra el mensaje evangélico. Estaba mirando una discusión de un pastor, no sé de qué organización, con unos periodistas que le cuestionan el Nuevo Testamento, porque según el periodista dice que el Nuevo Testamento es el resultado de una tradición, que por qué los cristianos no tienen un Nuevo Testamento diferente, sabiendo que es una tradición diferente, y han enredado al pastor. Incluso titula El pastor enredado por una pregunta del periodista. Porque en razón a la cantidad de escuelas que hay de interpretación de la Biblia, surgen diversas corrientes y muchos creyentes creen más a lo que dicen las diferentes corrientes de pensamiento que lo que dice la Biblia. Y cuando yo le doy prelación al pensamiento de otro y no le doy prelación a lo que Dios dice, pues grave. Por ahí en la década del 80 recuerdo que iba por la calle y se formó un tumulto ahí sobre el evangelio, y en esas pasaba yo y me dijo: un pastor, venga. Me acerqué. Entonces estaban discutiendo sobre diezmos, porque el diezmo es Dios para dos grupos de personas, ¿ya? Para los que no quieren dar diezmos, el diezmo es Dios. Están dispuestos a condenarse antes que dar diezmos. O sea que para ellos diezmos es Dios.
y para otros que maldicen a los que no dan diezmos, porque para esos también el diezmo es Dios. Se les ha olvidado que en medio de los dos extremos hay una palabrita que se llama equilibrio, que es ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces yo no puedo ni dejarme llenar la cabeza de basura de los que dicen que no hay que diezmar, ni debo dejarme llenar el corazón de amargura contra los que no diezman, porque al final el pastor no está puesto para saber si diezman o no diezman, sino para predicar el evangelio, que es una cosa totalmente diferente. En todo caso, en la discusión que tenían en ese parque, me llamó mucho la atención porque el líder de esa comunidad decía, y me entregó la Biblia así: muéstreme, pastor, en la Biblia aquí donde dijo Pablo pague diezmos, y me la entregó. Entonces yo se la recibí y se la devolví. Muéstreme donde dice que no los pague. Hermano, la tecnología es muy peligrosa porque ahí encuentra usted las diferentes corrientes de pensamiento. Ahí usted encuentra corrientes que dicen que no se pueden cremar a los difuntos, que no se pueden sepultar en bóveda, y sacan su argumento. Encuentra usted ahí la forma cómo suicidarse y cómo evitar suicidarse. Entonces, por eso cuando yo hablo de la tecnología, estoy hablando en todas las áreas. El predicador que para organizar su sermón tiene que ir al internet a coger el bagazo de alguien que no conoce a Dios para tratar de hacerlo llegar al pueblo, cuando el mejor sermón se encuentra a los pies de Jesús. Cuando las personas leen la palabra de Dios, viven la palabra de Dios y hablan con Dios, Dios hará lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo a través de la palabra. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Entonces, qué bueno que no se les olvide tres cosas que les quiero decir hoy aquí. La primera, no crea todo lo que lee. ¿Escuchó eso? Tenemos un boom de Biblias con notas marginales. Y hay notas apropiadas que se ajustan a una correcta interpretación. Pero hay notas que están más torcidas que la etapa de ayer en el Giro de Italia. Si alguno vio algo, eran curvas así. Y uno dice, no, esa gente debe subir con la cabeza vuelta una S. Ya. Hay notas torcidas completamente que hacen que muchos se aferren de la nota y desconozcan el texto, como le pasó a Cipriano de Valera y a Casiodoro de Reina, que leyeron una nota marginal que decía: en Dios se establece la unidad de esencias, con Dios se establece la diferencia de personas. Y en razón a eso, le quitaron la palabra en y le pusieron la palabra con, buscando cómo hacer ver una Trinidad en Dios que no existe. Por eso es que cuando yo hablo de la tecnología, tenemos que aprender a ver, porque no todo lo que vemos es verdad. Y más con ese periodismo amarillo que hay hoy día, ¿no? Que le hacen a usted una entrevista y todo lo que es correcto se lo quitan, y lo que busca dañar lo editan para dañar la imagen. Yo le dije a una periodista cristiana, le dije: venga, y ustedes ¿por qué son tan amarillistas? Personalmente lo dije: ¿por qué dan las noticias como no son? Y ella me dijo: tristemente eso es lo que exige el patrón.
¿Cuántas cosas pasan en Colombia que no pasan por RCN y Caracol? ¿Vieron las manifestaciones de los pentecostales en contra de la propuesta de Gina Parodi? Eso no salió, pero hay videos que muestran multitudes en todo Colombia, pero a eso no le prestaron atención. Pero salen 4 o 5 gays a protestar y eso es lo máximo, porque todo lo amañan. Entonces usted no crea todo lo que vea. ¿Escuchó? Usted ve un programa de televisión, llámese cristiano, llámese científico, llámese de orden arqueológico, de orden histórico, véalo, infórmese, pero no crea todo, porque ahí puede haber mucha levadura. Mucha levadura. Si usted se pone a investigar, por ejemplo, los libros apócrifos en las redes, en internet, usted va a encontrar un sinnúmero de incoherencias con relación a lo que es la Biblia. Y hay algo, y muchos creyentes creen, no, pero es que, hermano, este libro es contemporáneo del Evangelio de Lucas, es contemporáneo de los evangelios. Mire que fue escrito en tal año y lo descubrieron hace poco. Y mire lo que él dice. Pero se les olvida Lucas 1:1, porque creen en lo que leyeron por allá y no creen en lo que está en Lucas capítulo 1, verso 1. Entonces, acuérdese, no crea todo lo que ve, no crea todo lo que lee, no crea todo lo que escucha, porque no todo lo que uno escucha es verdad, no todo lo que uno lee es verdad, no todo lo que uno ve es verdad. Todo se da en razón a la corriente de pensamiento de donde venga el comentario, el video, el escrito. Por eso es que hay que poner cuidado, porque de otra manera resultamos como está el mundo, que todo es igual, que no hay ninguna diferencia, que todos vamos para el cielo, que al final todos creemos en Dios. Es un conformismo total, haciendo que la iglesia pierda su verdadero horizonte. La iglesia debe de marcar la diferencia, porque tenemos a Dios, le conocemos y tenemos su carta, que es más segura que cualquiera. Usted verá si alaba al Señor. A su nombre, gloria. Hablando de la tecnología, conozco casos de personas que se han entregado tanto a la tecnología que están secuestrados en un cuarto esperando la muerte, aferrados a su computador. Estaba en Cuba, en Pereira Central, y una familia de una iglesia vecina me dice: hermano, ¿qué hacemos? Es que, ¿cómo le parece que tengo un hijo que tiene 6 meses encerrado jugando? No sale ni siquiera a comer, hay que llevarle la comida allá. Y creo que ustedes han visto, alguna vez lo comenté acá en una conferencia sobre la familia, cómo eran las familias antiguas y cómo son las familias hoy. Hay 5 miembros de la familia antigua al pie de una olla, metiéndole leña, echándole agua, moliendo la natilla. Y así era cuando éramos niños. Hoy es 5 personas, todos espalda con espalda, cada uno tiene un diálogo personal con alguien en cualquier parte del mundo. Una familia que no tiene nada de familia. Entonces, por eso hoy los padres matan los hijos matan los padres. Entre ellos mismos tienen actitudes desleales, porque tienen un maestro virtual que siempre les enseña, desafortunadamente, lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere.
Entonces sí sería muy bueno que cada hombre en su hogar, cada mujer en su hogar, cada pareja en su hogar tengan control de la tecnología, que no haya misterios entre ellos. ¿Por qué yo tengo que tenerle la clave a mi celular? ¿Que por qué ella tiene que tenerle clave al celular? ¿Que por qué mi mujer no puede entrar a ver mi Face? ¿Que por qué no puede entrar a ver mi Messenger? ¿Que por qué no puede ver? Qué bueno que pudiéramos quitarnos ese daño. Y cuando hablo de eso, no es porque sea una sola persona. Casi toda la comunidad está afectada con ese problema. Y nosotros conocemos casos de familias que se han destruido por las redes sociales, porque reciben tanta información, porque la otra es más bonita y le ofrece más, porque el otro es mejor y le ofrece más, y no se van dando cuenta que están caminando hacia el precipicio. Y lo más preocupante de todo es que nadie sabe qué tiene hasta que no lo pierde. Vea, hermano, yo recuerdo que en una iglesia había un par de ancianos. Él llamaba Francisco y ella llamaba Filomena. Tenían, yo creo que el hermano tenía más de 80 años, la hermana tenía más de 70. Esa ancianita se quejaba de su hombre todos los días. Nada de lo que el anciano hacía estaba bien. Todo estaba mal hecho. Nunca le escuché a esa anciana hablar algo bonito de su marido, algo bueno, después de que pasó toda la vida con él. Pero un día el viejito salió de la casa y no volvió. No volvió. Comienzan a buscar el anciano. No lo encontraron. Hasta el sol de hoy no se sabe dónde está el hermano. Desapareció. Si usted viera a esa mujer después llorando por su Francisco, cómo lloraba la hermana por su Francisco. Hermano, valoremos la familia. La familia es más importante que el programa de televisión. La familia es más importante que las redes sociales. No me gustaría mucho hablar en primera persona, pero si yo me estoy viendo lo único que me gusta de verdad de la televisión, ¿quiere que me comience con ustedes? El deporte. Es lo único que a mí me parece importante de la televisión, porque el resto es matanzas. Si son películas, mate. Si es novelas, infidelidad. No. Deporte. Y sobre todo que sea un partidito de fútbol de Nacional. Ay, qué pena. Sí. Pero yo me estoy viendo ese partido y está pero súper emocionante, y en esa llegó mi mujer. Lo apago. No por miedo, no, sino por prestarle atención a mi mujer, porque yo creo que no hay nada más importante que mi familia. Pero muchos le damos tanta importancia a las redes, a la televisión, a las películas, que no le prestamos atención a lo que sí vale la pena. A lo que sí vale la pena. Por eso estamos hablando que la tecnología es ¿qué? ¿Es qué? Una amenaza. Y no pequeña. Yo escuché a un pastor, porque escuche lo que les voy a contar. Nosotros tenemos aquí servicio de televisión y a esta hora nos están viendo en diferentes partes del mundo. Yo sé que a esta hora hay otra iglesia viéndonos en cualquier parte del mundo. Y escuché a un pastor diciendo: yo no voy a ponerme con esas cosas para que la gente no vaya a culto. Se conformen con estar allá al pie de su pantalla mirando el culto a la distancia. Porque han habido creyentes que, como tienen el pan ahí en el cuarto donde están, se les olvida la otra parte de la Biblia que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos. ¿Cómo? Porque allí envía el Señor ¿qué? Bendición y vida eterna.
Entonces yo tengo que ponerle cuidado a eso. Muy bueno. Ese canal me parece maravilloso para esos ancianos que no pueden venir. O para algún hermano que llegó ya cuando a su casa y está a 1 hora de la iglesia, y si se viene no alcanza el culto, pues me voy a entrar y me voy a ver acá. Pero si tiene el tiempo, qué mejor que estar aquí en la presencia de Dios. Amén. Alabe a Dios, hermano. Entonces vamos a ponerle cuidado a eso. No le dé celular a su niño desde pequeño. Los niños de 3 años, 4 años ya tienen un celular. Ya lo tienen. E incluso con plan de datos. ¿Cierto? Y ellos, cacharreándole a eso, encuentran lo que uno no encuentra. Porque en mi caso personal, yo tengo un Huawei. Es que P9. Eso es que es una machera de celular. Pero a mí no me sirve sino para mandar el videíto y para recibir un mensaje, o para escuchar, o para hacer una llamada. De resto yo me meto ahí y me parece que se daña eso. Pero se lo entrego a mi nieto. Ese le hace de todo. Y lo que yo no entiendo me dice: no, abuelo, eso es por aquí, tenga, tal. Y uno no sabe nada. Esa capacidad que tienen nuestros niños, que es importante, debemos de encauzarla de una manera buena, no entregándole para que ellos se autodestruyan. Ustedes no han escuchado que hay gente en la cárcel por mensajes de texto que han enviado. ¿Ah? Hay gente pagando cárcel. Se han dado cuenta que han extorsionado a gente y también se han dado cuenta que en razón a esos mensajes les llega la justicia. Entonces, hermanos, manejemos bien esto. Aprovechemos. Yo vivo feliz porque Dios me dio la oportunidad de vivir el día de hoy, de tener todo lo que hoy tenemos. Yo no digo lo que dice la gente: ay, que antiguamente era mejor. A mí no me parece que era mejor. Hoy es muy agradable abordar un avión y en media hora estar en Cali, en Medellín. Antiguamente era a pie. ¿Cuánto se demoraban? Entonces nunca fue mejor ayer que hoy, ¿o sí? No. Ayer nosotros teníamos que ir al campo, traer una arrume de leña, y si estaba lloviendo, esa leña mojada para meterle candela para ver cuándo se cocinaba la guapanela. Ahora puede llover lo que quiera. Mi esposa prende la estufa a gas, está cayendo granizo y aquí estamos haciendo el chocolate. Entonces nunca fue mejor ayer. Hoy tenemos muchas cosas buenas, pero si no las sabemos usar, ¿qué? Nos perjudicamos. Y la iglesia no puede dejarse afectar. Debemos de vestirnos de la armadura de Dios, porque tras todas esas cosas hay dardos. ¿O no? Hay dardos que te pueden hacer daño, que me pueden hacer daño. Mi esposa siempre recalca mucho: cuidado con esas redes. Cuidado, le dice a mis hijos, porque ella sabe que es delicado. Y por eso ella tiene su teléfono, tiene su Face, pero ella no se hace amiga de nadie por el Face. Ella le gusta investigar ahí, pero no quiere que nadie se dé cuenta que ella existe. Hermano, hay que poner cuidado, porque nosotros podemos hacernos mucho, pero mucho daño. Otra amenaza que nos afecta a la iglesia, que es una amenaza grande, y es esa que le llamamos así: el costumbrismo. ¿Qué es el costumbrismo? Yo me acostumbro a las cosas. La persona que trabaja en un galpón de gallinas, cuando sale de allá, ¿a qué huele? ¿A qué huele? Si fuera pollito.
Pero usted cree que él se da cuenta. Él metido allá y él hasta perdió el... Eso allá para él es normal. Pero pobrecita la señora, cuando llega por la noche tiene que coger Bombril para limpiarlo y volverlo que se pueda tener cerca. Igual nos pasa a nosotros. Estamos tan acostumbrados a Dios, a lo bueno, a lo bonito, a lo agradable del evangelio, que cuando llegan las manifestaciones de Dios que son trascendentales en la vida de un pecador, en la vida de un familiar, en nuestra propia familia, no nos parece importante. Vea, les recuerdo lo que alguna vez dije. Cuando nosotros creímos al evangelio, una persona creía al evangelio y había una fiesta en la iglesia. Una persona hizo decisión hoy. No, eso era lo máximo. Eso generaba una alegría impresionante. El día que nosotros bautizamos la primera persona, nosotros lloramos de la emoción. Una persona se ha salvado. Y no estábamos equivocados. También en el cielo había una fiesta enorme por un pecador que se arrepiente. Pero hoy se arrepiente una persona ¿y qué? Hay bautismos y si queremos que la gente se dé cuenta quién se bautizó, debe de ser ¿en qué culto? ¿En qué culto? Al principio no era así. El sábado hay bautismos a las 2 de la tarde. El río está a 1:30 de aquí. Nos íbamos todos a 1:30 a pie. La iglesia completa. Porque íbamos a participar de algo grande. De la sepultura, pero también de la resurrección de unas personas que nacían a vida nueva. A su nombre, gloria. Estamos tan acostumbrados a esta bendición que no vemos los milagros que a diario se ven en la iglesia. Y entonces encontramos cristianos diciendo, ¿por qué será que hoy no se ven milagros? Y estamos llenos de milagros en la iglesia, pero que es que como estamos tan acostumbrados no los vemos. Yo sí quiero que el Espíritu Santo trate con la iglesia hoy, que despierte nuestra conciencia, que nos haga reaccionar, que podamos hacer desaparecer ese espíritu de conformismo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Así dice, ¿no? Sino renovad vuestro entendimiento. Porque de la única manera que los cristianos pueden ver un poquito más allá de las narices es cuando nos metemos en Dios. Porque Dios sí nos lleva mucho más allá. Mucho más allá. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. En nuestro principio, si ibas a dirigir un himno, tenías que venir a orar por lo menos 1 hora. Y no era porque el pastor no lo dijera, es que sentíamos la carga, la responsabilidad. Y si íbamos a predicar, necesitábamos ayunar siquiera un día, porque era mucha la responsabilidad. Hoy estamos tan acostumbrados que estamos cantando los coros y el predicador va desfilando como por una pasarela. Es triste eso. Pues hermana, ha llegado el tiempo de sacudirnos de eso y decirle a Dios, no podemos seguir así. Por favor, déjanos sentir de nuevo tu presencia, de tal manera que cuando la iglesia se arrodilla a orar, su clamor se escuche a las 5 cuadras a la redonda. Antiguamente la gente se arrodillaba a orar y uno desde lejos sabía dónde estaba la iglesia. Hoy nos arrodillamos a orar y nos quedamos dormidos. ¿O no? Y si no nos quedamos dormidos, no nos dejan dormir los otros que están hablando.
¿No escuchó lo que dijo la hermana que salió hoy a dirigir aquí? La irreverencia que hay. Que a la gente no le da pena sentarse a hablar cuando aquí hay alguien que está orando, hablando con Dios. Hay gente que no le da pena ver que el pastor está orando aquí y vienen a... Hermano, hermana, a la orden. Es que lo necesita un señor allá afuera y es para pedirle plata. Le dañan la comunicación a la persona que tiene con Dios para que uno que solo consume alucinógenos venga a ver si yo le doy plata para que siga en la misma. Es porque no, hermano, hemos llegado a pensar que esto es una cosa cualquiera. Y yo quiero que sepan que esta es la iglesia del Señor. ¿Escucharon? Esta es la iglesia de Dios. Necesitamos salir de esa situación. Reaccionemos. No nos acostumbremos. Todos los días preocupémonos por ser mejores, por sentir más de Dios, por tener más a Dios, por disfrutar más de sus bendiciones, por conocerle a mayor profundidad. Porque en la medida que conozcamos a Dios más, lo vamos a amar más. Y Él nos va a bendecir más. Porque en la medida que le conozcamos, Él nos va a soltar de sus riquezas. Eso es lo que dice Pedro en su carta. Puesto que todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento que tengamos de Él. Usted no podrá recibir grandes cosas de Dios si no conoce la dimensión del Dios que adora. Pero como nos hemos conformado, ya soy bautizado, ya recibí el Espíritu Santo, me sé como 5 versículos y algunos coros, inclusive reggaetón, entonces ya yo no necesito más. Pero ha llegado el tiempo de buscar de Dios. Ha llegado el tiempo de reaccionar. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Entonces no se acostumbre que todo el mundo llega a las 6 a orar. Pues véngase usted y esté a las 5 o véngase a las 4. Yo he ido a algunos lugares donde me han invitado a predicar, faltando un cuarto para las 7 de la noche, y es que el salón cerrado. Y uno dice, ¿será que hoy va a haber culto aquí? Eso me sorprende a mí. Porque nos está pasando lo de la religión católica. Solamente llegar a sacar la lengua para que le coloquen el pedazo de pan de trigo. Ya. Pero la vida cristiana no puede ser así. La vida cristiana es una vida devocional. Los cristianos debemos de tener respeto por las cosas sagradas. Y debemos de comprender que si queremos abundante bendición de Dios, Él dice, yo amo a los que me aman. ¿Y qué? Y me hallan los que temprano me buscan. Oh Jehová, de madrugada te buscaré. Cuando los cristianos aprendemos a depender de Dios, a buscar de Dios, a desligarnos de tanta cosa que hay en el mundo, estoy seguro que algo trascendental puede ocurrir en su vida y en mi vida. Así que yo los invito para que no nos volvamos costumbristas, tradicionalistas, sino gente movida por el Espíritu de Dios. Gente que así como nuestro estómago nos pide alimento, así también nuestra alma siente esa gran necesidad de oír la voz de Dios, de comunicarse con Él, de sentir a Dios. Uno dice, ¿quién puede soportar tanto tiempo sin alimentarse? Por ahí hay un caballero que está diciendo que se va a morir de hambre. Lleva 30 días y ya se va a morir de hambre, según dicen. ¿Cierto? Y está dispuesto, y él puede llegar a ese estado, a morirse. Porque sin alimentarse, la gente ¿qué? Se muere. ¿Y un cristiano cómo hace para quedarse un mes sin venir a oír la voz de Dios? Sin hablar con Dios, sin estar en su presencia. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Pues eso lo va a llevar a que se muera. ¿A que se muera qué? Espiritualmente. Entonces ya le parezcan los cultos aburridores, las enseñanzas del pastor. Todo eso fue por echármelas a mí. Esa mejor que hubiera dicho fulano de tal y no se hubiera puesto.
Claro, todo comienza a molestarle porque se está ¿qué? Muriendo. Pero aquí está el que es la resurrección y la vida. Usted puede volver a comenzar hoy. Usted puede volver a sentir la presencia de Dios hoy. A su nombre, gloria. Por eso quiero que nos vacunemos hoy contra esas 3 enfermedades. La tecnología mal usada. ¿Cuál fue la otra? La deslealtad. ¿Y cuál es la otra? El costumbrismo. Y solo hay una manera. ¿Sabe cuál es? Amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias esta mañana?